Capítulo 4. El ser humano es tornadizo como una veleta. Yo, que había resuelto mantenerme al margen de toda sociedad humana y que agradecía a mi buena estrella el haber venido a parar a un sitio donde mis propósitos podían realizarse plenamente, yo, desdichado de mí, me vi obligado a arriar bandera después de aburrirme mortalmente durante toda la tarde, y, pretextando interés por conocer detalles relativos a mi alojamiento, pedí a la señora Dean, cuando me trajo la cena, que se sentase un momento con el propósito de entablar con ella una plática que me animase o me acabara de aburrir. «Usted vive aquí hace mucho tiempo», empecé. Me dijo que 16 años, ¿no? 18, señor. Vine al servicio de la señora, cuando se casó. Al faltar la señora, el señor me dejó de ama de llaves. Ah. Hubo una pausa. Pensé que le gustaban los comadreos, pero, al cabo de algunos instantes, exclamó poniendo las manos sobre las rodillas mientras una expresión meditativa se pintaba en su rostro. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Claro, le dije, habrá asistido usted a muchas modificaciones y a muchas tristezas. Procuraremos que la conversación recaiga sobre la familia de mi casero, pensé. Debe ser un tema entretenido. Me gustaría saber la historia de aquella bonita viuda, averiguar si es del país o no, lo cual me parece lo más probable, ya que aquel grosero indígena no la reconoce como de su raza. Y con esta intención, pregunté a la señora Dean si conocía los motivos por los cuales Heathcliff alquilaba la granja de los Tordos, reservándose una residencia mucho peor. ¿Acaso no es bastante rico?, interrogué. Rico. Nadie sabe cuánto capital posee, y además lo aumenta de año en año. Es lo bastante rico para vivir en una casa aún mejor que esta, pero es muy ahorrativo. En cuanto ha oído hablar de un buen inquilino para la granja, no ha querido desaprovechar la ocasión de hacerse con unos cuantos de cientos de libras más. No comprendo que se sea tan codicioso cuando se está solo en la vida. ¿No tuvo un hijo? Sí, pero murió. ¿Y la señora Heathcliff, aquella muchacha, es la viuda? Sí. ¿De dónde es? Es la hija de mi difunto amo. De soltera se llamaba Catherine Linton. Yo la crié. Me hubiera gustado que el señor Heathcliff viniera a vivir aquí, para estar juntas otra vez. ¿Catherine Linton?, exclamé asombrado. Luego, al reflexionar, comprendí que no podía ser la Catherine Linton de la habitación en que dormí. ¿Así que el antiguo habitante de esta casa se llamaba Linton? Sí, señor. ¿Y quién es ese Harrington Hershau que vive con Heathcliff? ¿Son parientes? Harrington es sobrino de la difunta Catherine Linton. Primo de la joven, entonces. Sí, el marido de ella era también primo suyo. Uno por parte de madre, otro por parte de padre. Heathcliff estuvo casado con la hermana del señor Linton. En la puerta principal de Cumbres Borrascosas he visto una inscripción que dice Hershau 1500, así que supongo que se trata de una familia antigua. Muy antigua, señor. Harrington es su último descendiente, y Catherine la última de nosotros. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Perdone la curiosidad, pero quisiera saber cómo ha encontrado a la señora. La señora Heathcliff me pareció muy bonita, pero creo sinceramente que no vive muy contenta. Oh, Dios mío, no es de extrañar. ¿Y qué opina usted del amo? Me parece un tipo bastante áspero, señora Dean. Es áspero como el filo de una sierra y duro como el pedernal. Debe haber tenido una vida muy accidentada para haberse vuelto de ese modo. ¿Sabe usted su historia? La conozco toda, excepto quiénes fueron sus padres y dónde ganó su primer dinero. A Harrington le han dejado sin nada. El pobre chico es el único de la parroquia que ignora la estafa que ha sufrido. Vaya, señora Dean, pues haría usted una buena obra si me contara algo sobre esos vecinos. Si me acuesto, no podré dormir. Así siéntese usted y charlaremos una hora. Oh, sí, señor. Precisamente tengo unas cosas que coser. Me sentaré todo el tiempo que usted quiera, pero está usted tiritando de frío y es necesario que le prepare algo para reaccionar. Y la buena señora salió apresuradamente. Me acomodé al lado de la lumbre. Tenía la cabeza ardiendo y el resto del cuerpo helado. Estaba excitado y sentía los nervios tensísimos. No dejaba de inquietarme el pensar en las consecuencias que pudieran tener para mi salud
los incidentes de aquella visita a Cumbres Borrascosas. El ama de llaves volvió enseguida, trayendo un tazón humeante y un costurero. Colocó la vasija en la repisa de la chimenea y se sentó, con aire de satisfacción, motivada sin duda por hallar un señor tan partidario de la confianza. Antes de instalarme aquí, comenzó, sin esperar que yo volviese a invitarla a contarme la historia, residí casi siempre en Cumbres Borrascosas. Mi madre había criado a Hindley Henshaw, el padre de Harrington, y yo solía jugar con los niños. Andaba por toda la finca, ayudaba a las faenas y hacía los recados que me ordenaban. Una hermosa mañana de verano, recuerdo que era a punto de comenzar la siega, el señor Henshaw, el amo antiguo, bajó la escalera con su ropa de viaje, dio instrucciones a Joseph sobre las tareas del día, y dirigiéndose a Hindley, a Catherine y a mí, que desayunábamos juntos, preguntó a su hijo: «¿Qué quieres que te traiga de Liverpool, pequeño? Elige lo que quieras, con tal de que no abulte mucho, porque tengo que ir y volver a pie, y son 60 millas de caminata». Hindley le pidió un violín, y Catherine, que aunque no tenía todavía 6 años ya sabía montar todos los caballos de la cuadra, le pidió un látigo. A mí, el señor me prometió traerme peras y manzanas. Era bueno, aunque algo severo. Luego besó a los niños y se fue. En los 3 días de su ausencia, la pequeña Catherine no hacía más que preguntar por su padre. La noche del tercer día, la señora esperaba que su marido llegase a tiempo para la cena, y fue aplazándola horas y horas. Los niños acabaron cansándose de ir a la verja para ver si su padre venía. Oscureció. La señora quería acostar a los pequeños y ellos le rogaban que les dejara esperar. A las 11, el señor apareció por fin. Se dejó caer en una silla, diciendo entre risas y quejas que no volvería a hacer una caminata así por todo cuanto había en los 3 reinos de la Gran Bretaña. «Creí que reventaba», añadió, abriendo su gabán. «Mira lo que traigo aquí, mujer. No he llevado en mi vida peso más grande. Acógelo como un don que nos envía Dios, aunque, por lo negro que es, parece más bien un enviado del demonio». Le rodeamos, y por encima de la cabeza de Catherine pude distinguir un sucio y andrajoso niño de cabellos negros. Aunque era lo bastante crecido para andar y hablar, ya que parecía mayor que Catherine, cuando le pusimos en pie en medio de todos, permaneció inmóvil, mirándonos con turbación y hablando en una jerga ininteligible. Nos dio miedo, y la señora quería echarle de casa. Luego preguntó al amo que cómo se le había ocurrido traer a aquel gitanito, cuando ellos ya tenían hijos propios que cuidar. ¿Qué significaba aquello? ¿Se había vuelto loco? El señor intentó explicar lo que sucedió, pero como estaba tan fatigado y ella no dejaba de reprenderle, yo no saqué en limpio sino que el amo había encontrado al chiquillo hambriento y sin hogar ni familia en las calles de Liverpool, y había resuelto recogerlo y traerlo consigo. La señora acabó calmándose y el señor Henshaw me mandó lavarle, ponerle ropa limpia y acostarle en el cuarto de sus niños. Hindley y Catherine estuvieron escuchando hasta que la tranquilidad se restableció, y entonces empezaron a buscar en los bolsillos de su padre los prometidos regalos. Hindley era ya un rapaz de 14 años, pero cuando encontró en uno de los bolsillos los restos de lo que había sido un violín, rompió a llorar, y Catherine, al oír que su padre había perdido el látigo que le traía por atender al intruso, demostró su contrariedad escupiendo al chiquillo y haciéndole burla. La ocurrencia le valió un bofetón de su padre. Los hermanos se negaron en absoluto a admitirle en sus lechos, y a mí no se me ocurrió cosa mejor que dejarle en el rellano de la escalera, esperando que se marchase al llegar la mañana. Bien porque oyese sonar la voz del señor, o por lo que fuera, el chico se dirigió a la habitación del amo, y éste, al averiguar cómo había llegado allí, y saber dónde yo le había dejado, castigó mi inhumanidad echándome a la calle. Así se introdujo Heathcliff en la familia. Yo volví a la casa días después, ya que mi expulsión no llegó a ser definitiva, y encontré que habían dado al intruso el nombre de Heathcliff, que era el de un niño de los amos que había muerto muy pequeño. Desde entonces, ese Heathcliff le sirvió de nombre y de apellido. Catherine y él hicieron muy buenas migas, pero Hindley le odiaba y yo también.
Ambos le maltratábamos mucho, y la señora no intervino nunca para protegerle. Él se comportaba como un niño torvo y paciente. Quizá estuviera acostumbrado a sufrir malos tratos. Aguantaba sin parpadear los golpes de Hindley y no vertía ni una lágrima. Si yo le pellizcaba, no hacía más que suspirar profundamente, como si se hubiese hecho daño él solo, por casualidad. Cuando descubrió el señor Earnshaw que su hijo maltrataba al pobre huérfano, como él le llamaba, se enfureció. Profesaba a Heathcliff un sorprendente afecto, más incluso que a Catherine, que era muy traviesa, y creía cuanto él le decía, aunque, desde luego, en lo referente a las persecuciones de que era objeto, no llegaba a contar todas las que sufría. De manera que, desde el principio, Heathcliff sembró en la casa semillas de discordia. Cuando 2 años más tarde murió la señora, Hindley consideraba a su padre como un tirano y a Heathcliff como a un intruso que le había robado el afecto paternal y sus derechos de hijo. Yo compartía sus opiniones, pero cuando los niños se enfermaron del sarampión, modifiqué mis sentimientos. Tuve que cuidar a todos los chiquillos, y Heathcliff, mientras estuvo grave, quería tenerme siempre a su lado. Debía pensar que yo era muy buena para él, sin comprender que no hacía más que cumplir con mi obligación. Hay que reconocer que era el niño más pacífico que haya atendido jamás una enfermera. Mientras Catherine y su hermano me importunaban continuamente, él era manso como un cordero. Quizá ello se debía más a la costumbre de sufrir que a buenos instintos. Cuando se curó y el médico aseguró que ello en parte era consecuencia de mis cuidados, me sentía agradecida hacia quien me había hecho merecer tales alabanzas. Así perdió Hindley la aliada que tenía en mí. Sin embargo, mi afecto por Heathcliff no era ciego, y frecuentemente me preguntaba para mis adentros qué sería lo que el amo podía ver en aquel niño que, a lo que recuerdo, nunca recompensó a su protector con expresión alguna de gratitud. No es que obrase mal con el amo, sino que demostraba indiferencia, aunque bien sabía que gastaba una frase suya para que toda la casa hubiera de plegarse a sus deseos. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en que el señor Earnshaw compró 2 potros en la feria del pueblo y regaló uno a cada muchacho. Heathcliff eligió el más hermoso, pero habiendo notado al poco tiempo que cojeaba, dijo a Hindley: «Tienes que cambiar de caballo conmigo, porque el mío no me agrada. Si no lo quieres hacer, le contaré a tu padre que me has dado esta semana 3 palizas y le enseñaré mi brazo, que está amoratado hasta junto al hombro». Hindley se burló de él y le dio de bofetadas. «Lo mejor es que hagas enseguida lo que te digo», continuó Heathcliff, saliendo al portal desde la cuadra donde estaban. «Ya sabes que si hablo a tu padre, recibirás estos golpes y muchos más». «Largo de aquí, perro», gritó Hindley amenazándole con una pesa de hierro que se empleaba para pesar patatas. «Atrévete a tirármela», le desafió Heathcliff deteniéndose. «Ya diré que te has vanagloriado de que me echarías a la calle en cuanto tu padre se muera, y veremos si entonces no eres tú el que sales de esta casa hoy mismo». Hindley le tiró la pesa, que alcanzó a Heathcliff en el pecho. Cayó al suelo, pero se levantó enseguida, pálido y tambaleándose. A no habérselo yo impedido, hubiera ido enseguida a presentarse al amo, para acusar a Hindley. «Coge mi caballo, gitano», rugió entonces el joven Earnshaw, «y ojalá te mates con él. Tómalo y maldito seas, miserable intruso. Anda y arranca a mi padre cuanto tiene, y demuéstrale quién eres después de que lo hagas, engendro de Satanás. Tómalo y así te rompa la cabeza a patadas». Heathcliff se acercó al animal y se puso a desatarlo para cambiarlo de sitio. Hindley, al terminar de hablar, le derribó de un golpe entre las pezuñas del caballo, y sin detenerse a ver si sus maldiciones se cumplían, salió corriendo. Me asombró la serenidad con que el niño se levantó y realizó sus intenciones, cambiando, antes que nada, los arreos de las caballerías, después de lo cual se sentó en un haz de heno, para dejar que le pasara el efecto del golpetazo recibido, antes de volver a entrar en la casa. No me fue difícil convencerlo de que atribuyese al caballo la culpa de sus contusiones. Él había conseguido lo que deseaba, y lo demás le importaba poco. Como rara vez se quejaba de los malos tratos que sufría, yo pensaba que no era rencoroso,
pero pronto verá usted que me engañaba. Capítulo 5. Con el tiempo, el señor Henshaw empezó a decaer. Había sido un hombre recio y sano, pero cuando sus fuerzas le abandonaron y se vio obligado a pasarse la vida al lado de la chimenea, se volvió suspicaz e irritable. Se ofendía por una pequeñez y se enfurecía ante cualquier imaginaria falta de respeto. Ello podía apreciarse especialmente cuando alguien pretendía hacer a su favorito objeto de algún engaño o de algún intento de dominarle. Velaba celosamente para que no le ofendieran con palabra alguna, y parecía que tenía metida en la cabeza la idea de que el cariño con que distinguía a Heathcliff hacía que todos le odiasen y deseasen su mal. Esto iba en perjuicio del muchacho, porque como ninguno deseábamos enfadar al amo, nos plegábamos a todos los caprichos de su preferido, y con ello fomentábamos su soberbia y su mal carácter. En 2 o 3 ocasiones, los desprecios que Hindley hacía a Heathcliff en presencia de su padre excitaron la cólera del anciano, quien cogía su bastón para golpear a su hijo y se estremecía de furor al no poder hacerlo por falta de fuerzas. Finalmente, el párroco, porque entonces había aquí un cura que se ganaba la vida dando lecciones a los niños de las familias Linton y Earnshaw y labrando él mismo su terreno, aconsejó que se enviara a Hindley al colegio, y el señor Henshaw consintió en ello, aunque de mala gana, ya que decía que Hindley era un obtuso y no se podía sacar partido de él, se hiciera lo que se hiciera. Yo, dolida, viendo lo caro que el señor pagaba los resultados de su buena obra, esperé que así se restableciese la paz. Me parecía que los disgustos familiares estaban amargando su vejez. Por lo demás, hacía cuanto quería, y las cosas no hubieran ido tan mal a no ser por la señorita Catherine y por Joseph, el criado. Supongo que usted le habrá visto. Era, y debe seguir siendo, el más odioso fariseo que se haya visto nunca, siempre pronto a creerse objeto de las bendiciones divinas y a lanzar maldiciones sobre su prójimo en nombre de Dios. Sus sermones producían mucha impresión al señor Earnshaw, y a medida que éste se iba debilitando, crecía el dominio de Joseph sobre él. No cesaba un momento de mortificarlo con consideraciones sobre la salvación eterna y sobre la necesidad de educar bien y rígidamente sus hijos. Trataba de hacerle considerar a Hindley como un réprobo, y le contaba largos relatos de diabluras de Heathcliff y Catherine, sin prejuicio de acumular las mayores culpas sobre ésta, con lo que creía adular las inclinaciones del amo. Verdaderamente, Catherine era la niña más caprichosa y traviesa que yo haya visto jamás, y nos hacía perder la paciencia 1000 veces al día. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, no nos dejaba estar un minuto tranquilos. Tenía siempre el genio pronto a la disputa y no daba nunca paz a la boca. Cantaba, reía y se burlaba de todo el que no hiciese lo mismo que ella. De todos modos, creo que no tenía malos sentimientos, porque cuando hacía sufrir a alguien mucho, se apresuraba a acudir a su lado para consolarlo, pero tenía hacia Heathcliff un excesivo afecto. No podía aplicársele castigo mayor que separarla de él, a pesar de que siempre estaban riñéndola por su culpa. Cuando jugaba, le gustaba ser de señora, y usaba las manos más de la cuenta para imponer su autoridad. Quería ser igual conmigo, pero yo le hice saber que no estaba dispuesta a soportar sus golpes ni sus órdenes. El señor Earnshaw no soportaba juegos. Siempre había sido severo con sus hijos, y Catherine no acertaba a explicarse por qué en su ancianidad era más regañón que antes. Parecía sentir un perverso placer en provocarlo. Era más feliz que nunca cuando todos la rodeábamos reprochándola, porque podía mirarnos replicándonos con mordacidad, haciendo burla de las piadosas invocaciones de Joseph, buscándonos las vueltas y, en suma, haciendo lo que más desagradaba a su padre. Además, obraba como si estuviera interesada en demostrar que tenía más imperio sobre Heathcliff, a despecho de su insolencia, que su padre con todas sus bondades hacia él. Después de hacer durante el día todo el mal que le era posible, al llegar la noche acudía a su padre mimosamente, queriendo reconciliarse con él a fuerza de mimos. «Vete, vete, Catherine», decía el anciano. «No me es posible quererte. Eres todavía peor que tu hermano. Anda, vete a rezar y pide a Dios que te perdone. Mucho temo que haya de pesarnos a tu madre y a mí el haberte dado el ser». Al principio,
Estos razonamientos la hacían llorar, pero luego se habituó a ellos, y se echaba a reír cuando su padre le mandaba que pidiese perdón de sus maldades. Al fin llegó el momento de que terminasen los dolores del señor Earnshaw en la tierra. Murió una noche de octubre, plácidamente, estando sentado en un sillón al lado del fuego. Soplaba un fuerte viento en torno a la casa, y resonaba en el cañón de la chimenea. Era un aire violento y tempestuoso, pero no frío. Todos estábamos juntos, yo un poco apartada de la lumbre, haciendo calceta, y Joseph leyendo la Biblia. Los criados, entonces, una vez que terminaban sus faenas, solían reunirse en el salón con los señores. La señorita Catherine estaba pacífica, porque había pasado una enfermedad recientemente y permanecía apoyada en las rodillas de su padre. Heathcliff se había tumbado en el suelo con la cabeza encima del regazo de Catherine. El amo, según recuerdo bien, antes de caer en el sopor de que no debía salir, acariciaba la hermosa cabellera de la muchacha, y extrañado de verla tan juiciosa, decía: «¿Por qué no has de ser siempre buena?». Ella le miró y riendo le contestó: «¿Y usted, padre, por qué no había de ser siempre bueno?». Después, viendo que se disgustaba, le besó la mano y le dijo que iba a cantar para que se adormeciese. Empezó, en efecto, a cantar en voz baja. Al cabo de un rato, los dedos del anciano abandonaron los cabellos de la niña, y reclinó la cabeza sobre el pecho. Mandé a Catherine que callara y que no se moviera para no despertar al amo. Durante más de media hora permanecimos en silencio, y aún hubiéramos seguido más tiempo así, a no haberse levantado Joseph diciendo que era hora de despertar al señor para rezar y acostarse. Se adelantó, le llamó y le tocó con el hombro, mas, notando que no se movía, cogió la vela y le miró. Cuando apartó la luz, comprendí que pasaba algo anormal. Cogió a cada niño por un brazo y les dijo, en voz baja, que subiesen a su cuarto y rezasen solos, porque él tenía mucho que hacer aquella noche antes de retirarse. «Voy primero a dar las buenas noches a papá», dijo Catherine, y le echó los brazos al cuello, antes de que pudiéramos evitarlo. Comprendió enseguida lo que pasaba, y exclamó: «¡Ha muerto Heathcliff! Padre, ha muerto». Y ambos empezaron a llorar de un modo que desgarraba el corazón. Empecé también a llorar, pero Joseph nos interrumpió diciéndonos que por qué llorábamos tanto por un santo que se había ido al cielo. Después me mandó ponerme el abrigo y correr a Gimmerton a buscar al médico y al sacerdote. Yo no podía comprender de qué iba a servir ya uno ni otro, pero no obstante salí presurosamente, a pesar de que hacía una noche muy mala. El médico vino inmediatamente. Dejé a Joseph explicándose con el doctor y subí al cuarto de los niños. Habían dejado la puerta abierta y no parecían pensar en acostarse, aunque era más de medianoche, pero estaban más calmados y no necesitaban que les consolase yo. En su inocente conversación, sus almas pueriles se describían mutuamente las bellezas del cielo como ningún sacerdote hubiera sabido hacerlo. Yo les oía llorando y agradecía a Dios que estuviéramos allí los tres, reunidos, seguros. Capítulo 6. Cuando Hindley acudió a las exequias de su padre, traía una mujer con él, lo que asombró a todos los vecinos. Nunca nos dijo quién era su esposa ni dónde había nacido. Debía carecer de fortuna y de nombre distinguido, porque Hindley hubiese anunciado a su padre su casamiento en caso contrario. La recién llegada no causó muchas molestias en casa. Se mostraba encantada de cuanto veía allí, excepto lo concerniente al entierro. Viéndola como obraba durante la ceremonia, juzgué que era medio tonta. Me hizo acompañarla a su habitación, a pesar de que yo tenía que vestir a los niños, y se sentó, temblando y apretando los puños. No hacía más que repetir: «¿Se han ido ya?», y empezó a explicar como una histérica el efecto que le producía tanto luto. Viéndola estremecerse y llorar, le pregunté que qué le pasaba, y me contestó que temía morir. Me pareció que tan expuesta estaba a morir como yo. Era delgada, pero tenía la piel fresca y juvenil, y sus ojos brillaban como dos diamantes. Noté, sin embargo, que cualquier ruido inesperado la sobresaltaba, y que tosía de vez en cuando, pero yo no sabía lo que tales síntomas pronosticaban, y no sentía, además, simpatía alguna hacia ella. En esta tierra simpatizamos poco con los que vienen de fuera, a no ser que ellos nos muestren simpatía primero. Hindley parecía otro,
Estaba más delgado y más pálido, y vestía y hablaba de un modo muy diferente. El mismo día que llegó, nos dijo a Joseph y a mí que debíamos limitarnos a la cocina, dejándole el salón para su uso exclusivo. Al principio pensó en acomodar para saloncito una estancia interior, empapelándola y acondicionándola, pero tanto le gustó a su mujer el salón con su suelo blanco, su enorme chimenea, su aparador y sus platos, y tanto la satisfizo el desahogo de que se disfrutaba allí, que prefirieron utilizar aquella habitación como gabinete. Los primeros días, la mujer de Hindley se manifestó satisfecha de ver a su cuñada. Andaba con ella por la casa, jugaban juntas, la besaba y le hacía obsequios, pero pronto se cansó, y a medida que disminuía en sus muestras de cariño, Hindley se volvía más déspota. Cualquier palabra de su mujer que indicase desafecto hacia Heathcliff despertaba en él sus antiguos odios infantiles. Le hizo instalar en compañía de los criados y le mandó que se aplicase a las mismas faenas agrícolas que los otros mozos. Al principio, Heathcliff toleró bastante resignadamente su nuevo estado. Catherine le enseñaba lo que ella aprendía, trabajaba en el campo con él y jugaban juntos. Los dos iban creciendo en un abandono completo, y el joven amo no se preocupaba para nada de lo que hacían, con tal de que no le estorbaran. Ni siquiera se ocupaba de que fueran a la iglesia los domingos. Cada vez que los chicos se escapaban y Joseph o el cura le censuraban su descuido, se limitaba a mandar que pegasen a Heathcliff y que castigasen sin comer a Catherine. Ellos no conocían mejor diversión que escaparse a los pantanos, y cuando se les castigaba por hacerlo, lo tomaban a risa. Aunque el cura marcase a Catherine cuantos capítulos se le antojaran para que los aprendiera de memoria, y aunque Joseph pegase a Heathcliff hasta dolerle el brazo, los muchachos lo olvidaban todo en cuanto volvían a estar juntos. Yo lloré más de una vez a solas, viéndolos hacerse más traviesos cada día, pero no me atrevía a decirles nada, por temor a perder el poco influjo que aún conservaba sobre las pobres criaturas. Un domingo por la tarde les hicieron salir del salón en virtud de alguna travesura que habían cometido, y cuando fui a buscarles no les encontré. Registramos la casa, el patio y el establo sin hallar huella de ellos. Finalmente, Hindley, indignado, mandó cerrar la puerta con cerrojo y prohibió que nadie les abriese si volvían por la noche. Todos se acostaron, menos yo, que me quedé en la ventana, aunque llovía, con objeto de abrirles si llegaban a pesar de la prohibición del amo. No tardé en oír pisadas y vi brillar una luz al otro lado de la verja. Me puse un pañuelo a la cabeza y me apresuré a salir, a fin de que no llamasen ni despertaran al señor. El recién llegado era Heathcliff, y el corazón me dio un salto al verle solo. —¿Dónde está la señorita? —grité con impaciencia. —Espero que no le haya pasado nada. —Está en la granja de los tordos —repuso—, y allí estaría yo también si hubiesen tenido la atención de decirme que me quedase. —Bueno —le dije—, pues ya pagarás las consecuencias. No pararás hasta que te echen de casa. ¿Qué tenías que hacer en la granja? Déjame cambiarme de ropa y ya te lo cantaré, Ellen. Le recomendé que procurara no despertar a Hindley y mientras yo esperaba que se desnudase para apagar la vela, me explicó. Catherine y yo salimos del lavadero pensando en dar unas cuantas vueltas a nuestro gusto. Luego vimos las luces de la granja y se nos ocurrió ir a ver si los niños de los Linton se pasan los domingos escondidos en los rincones y temblando, mientras sus padres comen, beben, ríen, cantan y se queman las pestañas junto a la lumbre. ¿Tú crees que lo pasan así? ¿O bien que el criado les dice sermones, les enseña catecismo y les manda a aprenderse de memoria una lista de nombres de la Sagrada Escritura si no contestan bien? No lo creo, respondí, porque son niños buenos y no merecen el trato que recibís vosotros por lo mal que os portáis. Bah, replicó. Fuimos corriendo desde Cumbres hasta el parque, sin parar. Catherine llegó rendida, porque iba descalza. Tendrás que buscar mañana sus zapatos en el seto. Subimos a tientas el sendero y a una maceta bajo la ventana del salón. No habían cerrado las maderas, las cortinas estaban solo a medias y una espléndida luz salía a través de los cristales. Nos pusimos de pie y sujetándonos al antepecho de la ventana, vimos una magnífica habitación con una alfombra carmesí. El techo era blanco, tenía una orla dorada y pendía de él un torrente de gotas de cristal, suspendidas de una cadena de plata y brillando con la luz de muchas velas pequeñitas.
Los viejos Linton no estaban, y Edgar y su hermana disponían de todo aquel cuarto para ellos. ¿Cómo no iban a ser felices? A nosotros nos hubiera parecido estar en la gloria. Y ahora vamos a ver si adivinas lo que hacían esos niños buenos que tú dices. Isabela, creo que tiene 11 años, uno menos que Cathy, estaba en un rincón, gritando como si las brujas la picaran con alfileres calientes. Edgar estaba junto a la chimenea llorando en silencio, y encima de la mesa vimos un perrito, al que casi habían partido en dos al pelearse por él, según comprendimos por los reproches que se dirigían uno a otro y por las quejas del animal. Vaya unos tontos, pelearse por un montón de pelos tibios, y en aquel momento lloraban porque, después de pegarse para cogerlo, ya no lo quería ninguno de los dos. Nosotros nos moríamos de risa viendo aquello. ¿Cuándo me has visto a mí querer lo que quiere Catherine? ¿Acaso alguna vez, cuando estamos solos, nos has visto llorar y revolcarnos cada uno en un extremo? No cambiaría la vida que hace Edgar Linton en la granja de los tordos por la que hago yo aquí, ni aunque me diera la satisfacción de poder tirar a Joseph desde lo alto del tejado y de pintar las paredes de la casa con la sangre de Hindley. Silencio, silencio, interrumpí. Todavía no me cuentas, Heathcliff. ¿Cómo se quedó atrás Catherine? Como te he dicho, nos echamos a reír. Los Linton nos oyeron y se precipitaron a la puerta veloces como flechas. Hubo un momento de silencio y después gritaron: «Papá, mamá, vengan». Creo que era algo así lo que gritaban. Hicimos entonces un ruido espantoso para asustarles más aún, y luego nos soltamos de la ventana y echamos a correr, porque oímos que alguien procuraba abrirla. Yo llevaba a Catherine de la mano y le decía que se apresurase, cuando de pronto cayó al suelo. «Corre, Heathcliff», me dijo. «Han soltado al perro y me ha agarrado». El animal la había cogido por el tobillo. Le oí gruñir. Catherine no gritó. Le había parecido despreciable gritar aunque se hubiese visto entre los cuernos de un toro bravo. Pero yo sí grité. Lancé tantas maldiciones que habría bastante con ellas para espantar a todos los diablos del infierno. Luego cogí una piedra y la metí en la boca del animal tratando furiosamente de introducírsela en la garganta. Salió un animal de criado con un farol y gritó: «Sujeta fuerte, espía, sujeta fuerte». Pero cuando vio en qué situación se hallaba el perro, cambió de tono. El animal tenía un palmo de lengua fuera de la boca y sangraba borbotones por el hocico. El hombre cogió a Catherine, que estaba medio desvanecida, no de miedo, sino de disgusto, y se la llevó, seguido por mí, que profería toda clase de insultos y amenazas de vengarme. «¿A quién has capturado, Robert?», preguntó Linton desde la puerta. «El perro ha cogido a una niña, señor», repuso el criado, «y aquí hay también un chico que me parece que no tiene desperdicio», añadió sujetándome. Seguramente los ladrones se proponían hacerles entrar por la ventana para que abriesen la puerta cuando estuviéramos dormidos, y poder así asesinarnos impunemente. «Calla la lengua, maldito ladrón. Esta hazaña te costará la horca. No suelta la escopeta, señor Linton». «No la suelto, Robert», contestó el viejo mentecato. «Los bandidos se habrían enterado de que ayer fue día de cobro y les habrá parecido buena ocasión. Entren, entren, que los recibiremos bien. John, echa la cadena. Jenny, dale agua al perro. Han venido a meterse en la boca del lobo, y en domingo nada menos. ¡Qué insolencia! Mira, querida Mary, es un niño, no temas. Pero tiene tan mala facha que se haría un bien a la sociedad ahorcándolo antes de que realice los crímenes que ha de cometer a juzgar por su jeta. ¡Qué horrible! Enciérralo en el sótano, papá. Se parece al hijo de la gitana que me robó mi faisancito domesticado, ¿verdad, Edgar? Mientras me miraban, apareció Catherine y se rió al oír a Isabela. Edgar Linton, después de contemplarla fijamente, llegó un momento en que la reconoció. «Algunas veces nos hemos encontrado en la iglesia. Es Catherine Earnshaw», aseguró. «Y mira cómo le sangra el pie, mamá». «No digas necedades. Catherine Earnshaw en compañía de un gitano. Oh, y lleva luto. Es ella, y pensar que podría quedar coja para siempre». «Qué descuido tan increíble tiene su hermano», exclamó el señor Linton, volviéndose hacia Catherine. «Verdad es que he sabido por el padre Schilder que no se ocupan para nada de su educación. ¿Y este? ¿Quién es este? Ah, ya, es aquel muchacho vagabundo que el difunto Earnshaw trajo de Liverpool». De todos modos,
es un niño malo, que no debía vivir en una casa distinguida, afirmó la vieja. ¿Oíste cómo hablaba Linton? Me disgusta que mis hijos le hayan oído. Volví a maldecirlos cuanto pude. No te enfades, Helen. Y entonces mandaron a Robert a que me sacara. No quise irme sin Catherine, pero él me llevó a la fuerza al jardín, me entregó un farol, me dijo que iba a hablar al señor Earnshaw de mi comportamiento y después de ordenarme que me marchara, atrancó la puerta. Viendo que las cortinas seguían descorridas, volví, proponiéndome romper todos los cristales de la ventana si Catherine quería irse y no se lo permitían. Pero ella estaba sentada tranquilamente en el sofá, y la señora Linton, que le había quitado el mantón de la criada que habíamos cogido para hacer nuestra excursión, le hablaba, supongo que reprendiéndola. Como era una señorita, la trataban de otra forma que a mí. La criada llevó una palangana de agua caliente y le lavaron el pie. Luego el señor Linton le ofreció un vasito de vino dulce, mientras Isabela le ponía en el regazo un plato con tortas y Edgar permanecía silencioso a poca distancia. Después le secaron los pies, la peinaron, le pusieron unas zapatillas que le venían muy grandes y la sentaron junto al fuego. Así la he dejado, lo más alegre que te puedes imaginar, repartiendo los dulces con Espía y con el perro pequeño, y a veces haciéndoles cosquillas en el hocico. Todos estaban admirados de ella, y no es extraño, porque vale 1000 veces más que ellos y que cualquier otra persona, ¿no es cierto? Ya verás cómo esto trae malos resultados, Heathcliff, le contesté, abrigándole y apagando la luz. Eres incorregible. El señor Hindley tendrá que apelar a medidas rigurosas, no lo dudes. Mis palabras fueron más ciertas de lo que yo deseara. El ansia enfureció a Earnshaw. Además, al día siguiente el señor Linton vino a hablar con el amo, y le soltó tal chaparrón sobre su modo de educar a los niños que Hindley se consideró obligado a poner a raya a Heathcliff. No dispuso que le pegaran, pero le comunicó que a la primera palabra que dirigiera a Catherine le echarían a la calle. La señora Earnshaw aseguró que cuando Catherine volviese a la casa, la haría cambiar de modo de ser empleando la persuasión. De otra forma hubiera sido imposible.